Unidad 4. Fenómenos electromagnéticos. Magnetismo. Esta palabra proviene de la ciudad antigua de Grecia llamada Magnesia de Tesalia. En este lugar se encontraban minerales que por su propiedad de atraerse y repelerse resultaban muy curiosos. Dado al lugar donde se encontraban, se le dio el nombre de magnetita. Este es un imán natural. Gracias a la frotación de algunos materiales como es el hierro, podemos hablar también acerca de imanes artificiales. Los imanes tienen siempre dos polos, un polo sur y un norte. Polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen. Los imanes artificiales pueden haber imanes temporales e imanes permanentes. En el caso de los imanes temporales podemos mencionar el imán de hierro dulce y el imán permanente como una aleación de neodimio que está formada por neodimio, hierro y boro. Se tienen registros que desde el siglo X al siglo XII los chinos desarrollaron y perfeccionaron las brújulas, tanto como para la navegación y la observación astronómica. Es importante saber de dónde se origina el magnetismo. Se sabe que la materia está formada por átomos, los cuales a su vez contienen electrones. Alrededor del núcleo, cada electrón puede ser visto como un imán subatómico. Esto ocurre porque cada carga eléctrica en movimiento da origen al magnetismo, por lo tanto, el átomo como tal tiene propiedades magnéticas. Si cada átomo tiene propiedades magnéticas, ¿por qué no todos los materiales son imanes? Esto se debe a segmentos dentro de los materiales conocidos como dominios magnéticos, los cuales son segmentos donde las propiedades magnéticas internas están orientadas en la misma dirección. Para que un objeto sea un imán, todos los dominios magnéticos deben estar orientados en la misma dirección, tal y como aparece en la imagen en pantalla. Si estos dominios magnéticos no están orientados en la misma dirección, entonces no pueden ser imanes. ¿Cuáles son los materiales que facilitan orientar sus dominios magnéticos y convertirlos en imanes? El hierro, cobalto, níquel y neodimio. De acuerdo a los tipos de materiales podemos clasificarlos como ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos. En el caso de los materiales ferromagnéticos, estos son fáciles de alinear sus dominios magnéticos, son fáciles de convertir en imanes, inclusive en imanes permanentes. Para los paramagnéticos son materiales que originan sus dominios magnéticos pero de forma temporal, es decir, que se ven levemente atraídos por un imán. Ejemplos de ellos son el aire, el magnesio y el aluminio. Los diamagnéticos siempre son repelidos por un imán. Ejemplos: el bismuto, el cobre, el oro, el grafito, entre otros. Podemos observar los materiales ferromagnéticos, las condiciones naturales y frente a la acción de un campo externo. Al principio sus partículas están en diferentes direcciones y frente a la acción de un campo externo se alinean con ella. Los diamagnéticos y los paramagnéticos. Campo magnético. Podemos observar acá el campo magnético para cada diferente imán. El campo magnético es la región del espacio en la cual se manifiestan las fuerzas magnéticas producidas por él. La unidad de medida es el Tesla, en honor a Nikola Tesla, científico que realizó trabajos con electricidad y magnetismo. Podemos observar que el campo magnético
sale del polo norte y entra al polo sur. Este en el caso de un imán de barra, y en el caso de un imán de herradura de la misma manera. Se puede observar que en el centro es más fuerte el campo magnético. Recordemos que en los polos iguales se repelen y en los polos diferentes se atraen. El campo magnético de la Tierra, de la misma manera, el campo magnético se representa a través de líneas de campo magnético. El señor Michael Faraday fue el que las denominó líneas de fuerza. Faraday fue uno de los grandes descubridores de la electricidad y del magnetismo, formulador de los principios mediante los que trabajan los generadores y los transformadores eléctricos, así como de la base de la electroquímica. El uso de los imanes en la actualidad es bastante importante. Esto los podemos apreciar en adornos, en puertas de los refrigeradores, en grúas, en bocinas, en motores eléctricos, así como también en detectores de metal, en las brújulas, en bandas magnéticas como las tarjetas de crédito. El electromagnetismo es una corriente eléctrica generada por un campo magnético. Un campo magnético también genera una corriente eléctrica. Si variamos la posición de un imán en el interior de un embobinado, se generará una corriente eléctrica a través de este. Hablemos entonces de un electroimán. En el interior de un solenoide introducimos un material ferromagnético. Se puede observar en la figura. Tenemos la pila, tenemos el electroimán. Acá se puede observar. Este aumenta la potencia. Su aplicación es formar los circuitos magnéticos de las máquinas eléctricas. Las armaduras son piezas móviles que cierran el circuito magnético al activarse. Veamos un electroimán en el timbre. Acá podemos observar un esquema de un electroimán conformado por, en este caso tenemos un interruptor, el electroimán, un tornillo, un martillo y la campana. Si cerramos el circuito con el interruptor, circula corriente por la bobina. Cerramos el interruptor y en este caso empieza a circular la corriente eléctrica por el embobinado. Este genera un campo magnético que atrae el martillo que golpea la campana. Se abre el circuito eléctrico, el martillo vuelve a su sitio, luego se cierra el circuito, volvemos al paso número 2 que circula la corriente por la bobina y repetimos hasta que soltemos el interruptor. Cabe destacar que la Tierra se comporta como un gigantesco imán. Gracias a que la Tierra se comporta como un gigantesco imán, podemos nosotros estar libres de la radiación solar, no en su totalidad, pero ella nos protege de los vientos solares. En cuanto a los polos de la Tierra, podemos observar que el polo norte geográfico está en esta parte y el polo norte geográfico en realidad es un polo sur magnético y este atrae al polo norte de una brújula. Podemos observar acá la brújula y cómo se siente atraído. Las líneas de campo magnético muestran la dirección a donde apuntaría una brújula que se colocara en ese sitio. El campo magnético terrestre tiene una forma similar a la producida por un imán de barra sencillo, aunque en realidad es originado por corrientes eléctricas en el núcleo del planeta. El eje magnético terrestre tiene una desviación con respecto a su eje geográfico, como se puede observar en la imagen. Luego tenemos el polo sur geográfico y en este caso el polo sur geográfico en realidad es un polo norte magnético. Podemos ver que los polos están invertidos en cuanto al polo
sur en cuanto a los polos geográficos y magnéticos. Como se había mencionado antes, este campo magnético de la Tierra permite que nos proteja de los vientos solares. Cuando estos vientos solares, partículas de alta energía que pueden ser muy peligrosas para la vida, cuando las partículas se desvían a los polos ocurre un fenómeno visual muy impresionante que se le denomina auroras boreales y auroras australes. Las auroras boreales salen del polo norte y las auroras australes del polo sur. El campo magnético terrestre es importante en la biología, pues se ha descubierto que permite la orientación a las aves migratorias, ya que ellas tienen la capacidad de detectar la intensidad y la dirección del campo magnético terrestre. Dicha capacidad se explica por dos mecanismos complementarios. Uno está relacionado con la acción de la luz, ya que las moléculas de rodopsina que se encuentran en las células de la retina del ojo de las aves absorben fotones y se convierten en pequeños imanes transitorios, alineándose en la dirección del campo. El segundo mecanismo es el efecto producido por los cristales de magnetita presentes en el cráneo de estos pájaros viajeros. Hay otros animales también que detectan el campo magnético terrestre, como lo son las tortugas, entre otros. ¿Cómo se pueden perder las propiedades magnéticas de los imanes? Seguramente alguna vez se nos ha quebrado algún imán y hemos comprobado que nuevamente se vuelve a formar lo que sería el polo sur y el polo norte. No importa las veces que se rompa un imán, siempre va a tener esas mismas propiedades. Cabe destacar que los dos polos de un imán, polo norte y sur, son las zonas de máxima atracción. La línea neutra es la zona de mínima atracción de un imán. Si nosotros acercamos un metal, por ejemplo el hierro, en esta zona podemos ver la atracción entre ellos, pero si lo hacemos en la zona neutra no pasa nada. Bueno, la forma de que se pueden perder estas propiedades magnéticas es al elevar la temperatura a un punto donde las propiedades magnéticas desaparecen. A este se le conoce como temperatura de Curie y es característica para cada material. Es decir, que cada material perdería estas propiedades a diferente temperatura.